Hola a todos y muy bienvenidos a Mujeres con Historias para Contar, este espacio que se transmite todos los miércoles desde el canal de YouTube. Para todos, soy Adriana Gómez Franco y soy socia fundadora de Mujeres con Historias para Contar Colombia. Es un placer tenerlos aquí y hoy tenemos, como siempre, una invitada que nos viene a contar su historia. Pero antes de presentar a la invitada que tenemos hoy, quiero contarles de qué se trata este espacio. Mujeres con Historias para Contar es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin promover y divulgar el rol de la mujer empoderada a través de los diferentes espacios que tenemos, como son las redes sociales. Y siempre tenemos una invitada que nos viene a contar su historia y si tú quieres ser parte y contar tu historia, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Ahora sí, les quiero presentar mi invitada de hoy, Jenny Diego. Jenny, ¿cómo estás? Hola, Adriana, pues muy bien y encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión estar hoy hablando contigo. Jenny, qué maravilla. Bueno, antes de dar la bienvenida y darle la voz completa a Jenny, yo quiero contarles un poquitito quién es Jenny Diego y por qué razón hoy quiere venir a contar una historia y por qué hoy tiene esta voz aquí con nosotros. Jenny Diego eh, es de Zaragoza, España, y Jenny está viviendo en Alemania, lleva varios años viviendo en Alemania, pero además Jenny estudió, les voy a leer su reseña, estudió trabajo social justo en Zaragoza, posteriormente se fue a Alemania, se fue por amor y tiene dos adolescentes actualmente. Trabaja desde hace 25 años con familias y desde hace 3 años tiene su propia empresa de coaching y trabajo social con familias y adolescentes. Adicionalmente, ella da charlas tanto en España como en Alemania a profesionales de la educación. Así que bueno, después de esta breve introducción, Jenny hoy nos trae un tema que vamos a ver de qué se trata y el título es muy bonito. Cuando tu historia se convierte en tu vocación. Jenny, ¿por qué este título? ¿De qué se trata? Pues bueno, este título se identifica mucho con mi historia como adolescente, como mujer, que bueno, pues la vida me trajo hasta aquí. Como tú has dicho, vine por amor. Y me vine a vivir a Alemania hace ya 26 años, pero bueno, antes había vivido, como has dicho tú, en Zaragoza y allí estuve estudiando, pues eso, trabajo social. Y yo allí la verdad que tenía mi vida y allí pasé mi adolescencia, mi juventud, hasta que, bueno, pues conocí al que luego se convirtió en mi marido en aquel entonces y nos vinimos para acá, nos vinimos para Alemania. Y cuando, bueno, pues cuando llegas a un país que no es el tuyo y además no hablas el idioma, pues se convierte la situación en es bastante difícil. Para mí el primer año fue muy duro y cuando te cambias de país ya es difícil. Fíjate que cuando te vas a una ciudad diferente que no es la tuya, ya es diferente, aunque sea en el mismo país y hables el mismo idioma y tal, es difícil, ¿vale? Porque todos los cambios, ¿no? Tiene implícito salir de tu zona de confort, pues si ya cambias el país y bueno, y otras mujeres que cambian no solamente el país, sino que cambian el continente, pues ya imagínate. Hay muchísimas, aquí tengo muchísimas amigas, por supuesto, que son pues de Latinoamérica, también son españolas o también de otros continentes, ¿no? De China. eh, y ellas, pues claro, el adaptarse a otro país y a otra lengua es una situación difícil, sobre todo porque estás sola en esta situación, ¿no? Y luego viene
otra dificultad añadida al idioma que es la maternidad. Y es cuando te toca ser madre, cuando estás embarazada, te toca ser madre y no tienes esa red que tienes a lo mejor pues en tu ciudad, en tu pueblo, tu familia, y eso se echa muchísimo de menos. Eso sí que es verdad que echas mucho de menos. Eso yo, gracias a Dios, he tenido muchísima suerte porque he contado con muy buenos vecinos y muy buenas amigas, eh, tanto de Perú como de Argentina. Pues al principio fueron ellas las que me sostuvieron y las que me ayudaron. Y bueno, pues cuando yo me vine aquí a Alemania, yo todavía no había terminado mi carrera de trabajo social, de modo que con el poco inglés que sabía, eh, me desenvolví y me las apañé para buscar unas prácticas y entonces empecé a hacer unas prácticas en los servicios sociales de aquí, de Stuttgart, que no hemos dicho la ciudad donde vivo, en Stuttgart. Y después de ahí, cuando ya terminé la carrera, me quedé a trabajar en esos mismos servicios sociales y ahí yo trabajaba con familias que tenían pues dificultades con sus hijos y sobre todo en la comunicación. Eran familias también que estaban en situación de, bueno, no voy a decir de pobreza, pero sí que eran familias que estaban en una situación desfavorecida. Y, y claro, pues la ciudad de Stuttgart te pone una ayuda a esa familia. Y yo iba a esas familias para echar una mano, tanto en la educación como a las madres para ayudarles a buscar un trabajo o a lo mejor que se siguieran formando, porque muchas de ellas, pues alguna había que era incluso analfabeta, ¿vale? Entonces mi papel era pues ayudar a esas mujeres a salir adelante. Um, y luego también pues a nivel de la educación sobre todo. Y en esa época pues la verdad que fue una época, la recuerdo con mucho cariño porque conocí a gente maravillosa, a madres luchadoras, madres que para mí realmente eran un ejemplo de decir, guau, madre mía, esta madre aquí sola, madre soltera con dos hijos y está luchando pues, por salir adelante, ¿no? Por saber un idioma, por aprender un oficio. Y luego recuerdo muchas madres que tenían pues esa cosa de decir, yo quiero tener una buena relación con mis hijos, ¿no? Quiero que mis hijos sean buenas personas y eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Luego también había otro tipo de familias que no eran así, ¿vale? También es cierto. Mi trabajo no eran todo rositas, evidentemente que no. El trabajo de trabajadora social pues es bastante duro. Pero sí que tienes en el camino, te encuentras también con estas familias que, sobre todo que ves estas madres, ¿no? Estas mujeres que dices, guau, oye, me quito el sombrero y tengo, guardo muy buen recuerdo de aquella época. Y bueno, pues así empecé a dedicarme a ayudar a familias y a ayudar a chicos y ayudar a chicas a salir de la calle, a salir de situaciones que estaban pues eso viviendo en la calle, que estaban en situación eh, ya consumiendo alcohol, consumiendo drogas y bueno, pues intentando cambiar, porque no siempre lo conseguimos, esta es la verdad, intentando cambiar un poco todo el alrededor que es fundamental eh, de, de estos chicos y de estas chicas, ¿no? Que pues realmente no todos y todas han tenido, eh, por desgracia, pues la facilidad o las posibilidades para salir adelante. Y con el tiempo, por supuesto, mi alemán mejoró muchísimo. Ahí sí que me tuve que esforzar mucho para aprender el idioma y para, bueno, pues también para ir conociendo a otras personas, agrandando también la red social. Y bueno, tú ya sabes que eh, los españoles con los latinos enseguida ya, ¡buah! Ya solamente el idioma pues nos une
Pues sí, se van formando pues esos grupos, esas comunidades, ¿no? Y eso la verdad que te ayuda muchísimo cuando estás fuera de casa, fuera de tu país, se convierten al final en tu familia, eso es cierto, ¿no? Y luego con el tiempo, pues yo me fui dando cuenta que sobre todo las madres que hablan de habla hispana estaban aquí y no tenían como, digamos, como ningún apoyo o ninguna posibilidad a lo mejor de expresarse en su idioma, porque claro, te puedes expresar en otro idioma, pero no es igual, ¿vale? A ver, yo hablo bastante bien el alemán, pero me gusta mucho más expresarme en mi idioma. A la hora de dar las charlas y tal, pues a mí me gusta más dar las charlas en español porque me desenvuelvo mejor, me sé expresar mejor. Y, y yo me di cuenta que las madres latinas, pues había esta necesidad de decir, ay, quiero mejorar esto o quiero mejorar tal. Y entonces de ahí surgió mi idea hace pues eso, unos 3, casi 4 años de formar esa empresa para ayudar a estas madres y a estas mujeres que quieren pues eso, mejorar esa relación con sus adolescentes. Jenny, ¿cómo? A ver, yo tengo varias preguntas y la primera es, ¿tú seguiste en la misma ciudad a la que te fuiste desde que te casaste? Es la pregunta número uno, ¿sí? ¿Sigues en la misma ciudad? Sí, sigo en la misma ciudad, sigo viviendo en Stuttgart y ahí ya no me moví. Yo creo que el cambio ya fue tan grande que dije, bueno, ya estoy aquí y ahora ya estoy echando raíces, ya me quedo. Sí, sí, estamos aquí, en el mismo sitio. Ujú. Ok, y no, o sea, por ninguna razón has pensado en volver, tal vez por el trabajo de tu esposo o porque ya echaron raíces ahí, ya tienen una vida al igual que tus hijos, y ya este es, digamos que el sitio que adoptaron como su vivienda o en algún momento llegaron a pensar en volverse a mudar a Zaragoza o cambiarse a otro lugar. Pues esta pregunta me gusta mucho que me la hagas, porque de momento nos vamos a quedar aquí, es donde están también nuestros hijos y bueno, pues la verdad es que vamos mucho a España. Yo también voy mucho a España porque por mi trabajo pues estoy dando charlas constantemente, tanto aquí como allí, entonces bueno. La verdad que ese echar de menos, esa sensación de echar de menos, ya no la tengo tanto. Pues porque, por eso, porque viajo mucho, entonces, bueno, la verdad que estás a 2 horas en avión y... Pero a la pregunta de si nos querríamos mudar, a lo mejor en un futuro. Y desde luego, si volviéramos a España, creo que nos iríamos más a la zona de la costa. Ok, Jenny, y ahora la pregunta del millón. ¿Te fuiste por amor y la persona con la que te fuiste por amor es tu esposo actual y es con el que tienes los hijos? ¿Y es alemán o es español? ¿Y por qué razón se fueron allá? Pues mira, la historia la verdad que fue muy bonito, ¿no? Porque nos conocimos en casa de una compañera mía de la carrera. Ella era austriaca y también estudiaba trabajo social conmigo y ella pues conocía a mi marido del curso de español y ella en su casa hizo un café y nos invitó a varios amigos y allí fue cuando nos conocimos y la verdad que fue un flechazo y bueno, o sea, en aquella época no había ni móviles ni nada de esto, entonces bueno, pues nos perdimos de vista, pero el destino, el destino estaba empeñado en que estuviéramos juntos. Así que, bueno, pues nos volvió a juntar de casualidad. Un día nos vimos por el campus universitario y ya desde ahí dijimos, hey, dame el teléfono, ¿qué vas a hacer? Vamos a quedar. Y dije yo, bueno, pues ya quedaremos algún día,
Y él me dijo, sí, ¿qué haces esta noche? Y dije yo, oh, wow, qué rápido. Y entonces, bueno, pues ya, yo creo que desde ahí ya, ya no nos hemos separado, ¿no? Bueno, sí que hubo una temporada en la que él sí que se volvió a Alemania y, y estábamos ahí en un, bueno, pues en un impasse que no sabíamos qué hacer, si aquí, si allí, y como él aquí ya tenía trabajo, pues entonces dijimos, bueno, pues nos vamos a Alemania, que él ya tenía trabajo, yo termino mi carrera, nos damos un año y después de ese año decidimos si nos quedamos, nos vamos o qué hacemos. Y después del primer año, que fue súper duro, ya te lo puedo decir, pues decidimos quedarnos y nada, nos casamos también aquí, en Alemania, y tuvimos dos hijos que ahora están ahí en plena adolescencia. Ok, ok. Entonces, ahora sí, ya con estas bases, Jenny, tú desde el inicio nos empezaste a contar la historia de por qué tu historia se convierte en tu vocación. Entonces, tú estabas ayudando a las familias y estudiaste trabajo social. ¿Cómo es eso de tu historia? ¿Por qué esa historia se convierte en tu vocación? Pues mira, se ha convertido en mi vocación porque realmente cuando yo terminé la carrera, las prácticas, yo me quería dedicar a la tercera edad, me quería dedicar a estar con personas mayores y, y pensaba que esa era mi vocación. Pero descubrí que no, descubrí algo en mí que tenía como heridas que tenía que curar y esas heridas venían de mi adolescencia. Y ahí me di cuenta de la necesidad que tenía yo de ver a esa adolescente, de mirarla, de hacerle caso, el mensaje que tenía para mí. Y entonces, a partir de ahí, pensé, oye, pues ¿y si yo también me dedico a ayudar a esos adolescentes y esas adolescentes y también a las madres y a los padres que están desorientados y los adolescentes y las chicas, los chicos que están también desorientados? Y pensé, pues voy a tirar por ahí a ver qué tal. Y así fue como surgió esa vocación, ¿sabes? Que a veces pensamos que lo tenemos muy claro, ah, pues esto y tal, y de repente, ay, pasa algo en la vida y dices, oye, ¿y si a lo mejor esto no es que es lo otro? Y notas una cosa dentro que te dice, es aquí. Y así lo noté yo, que dije, pues es que es aquí, aquí es donde me siento bien, aquí es donde me siento útil y aquí es donde quiero estar, acompañando a estos chicos, escuchando a los adolescentes, escuchando también a las madres. Y es por eso que se convirtió esa vocación en, pues en una parte muy grande de mi vida. Ujú, sí. Jenny, a ver, tú empezaste esa vocación y el trabajo que hoy por hoy haces con los adolescentes y con las madres de los adolescentes, que es una etapa complicada y yo creo que es complicada para unos más que para otros, porque bueno, hay familias de familias, hay niños de niños y también el contorno o el entorno también implica mucho, ¿no? Ayuda o no ayuda. Pero también es casual y bueno, o no es casual, porque tú empezaste esto por lo que habías vivido de niña, que como lo mencionas, tal vez no fue una adolescencia fácil, pero tú hoy por hoy tienes dos adolescentes. Cuéntanos cómo es, porque por ahí dicen en casa de herrero cuchillo de palo, ¿ok? Eso lo dicen en mi país. Entonces, cuéntanos cómo es esa ayuda de adolescentes, sabiendo que tú tienes los adolescentes y la práctica en casa. Bueno, a ver, sí es cierto que mi adolescencia no fue fácil. Yo no fui una adolescente fácil. También, bueno, pues yo en el colegio no sacaba buenas notas y sí, tuve una adolescencia bastante rebelde
y bastante difícil. Y hay una frase que decía mi padre, cuando éramos adolescentes, mi padre siempre decía, mis nietos me vengarán, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que sufrió mi padre, bueno, y mi madre también, claro. Así que bueno, hablando ahora ya de la adolescencia de mis hijos, sí es cierto que la gente cree que como yo a lo mejor soy profesional en esto y que tengo a lo mejor pues más conocimiento, que mis hijos son unos hijos modelo, ¿vale? Y no es así. Espero que no, porque lo que necesitan los adolescentes es crecer, sacar los codos, mostrar su carácter, decir lo que quieren, tener pensamiento crítico, mostrar su opinión desde el respeto. O sea que por eso espero estar haciendo bien las cosas. Y no puedo decir en casa del herrero cuchara de palo porque sí que mis hijos, creo que, bueno, pues yo he tendido y es a lo que tendemos también todos los padres y madres, ¿no? Sobre todo que sean buenas personas y que ellos encuentren su camino. Y una de las cosas que me parece muy importante y creo que en casa, se lo tendríais que preguntar a mis hijos, pero creo que lo estamos haciendo así, em, cuando cada uno, por supuesto, es diferente, ¿vale? Si tienes uno, pues no lo puedes comparar, pero si tienes dos o más hijos, ves que dices, madre mía, qué diferentes son, pero si han estado aquí en la misma casa, ¿no? Y claro, es que cada uno nacemos con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Y lo que sí es cierto es que ya desde pequeños todos mostramos pues cómo va a ser un poquito nuestro carácter, porque es que nacemos así, o sea, y lo importante es cuando a veces me dicen, ay, es que es muy contestona, o es que es muy contestón, o es muy rebelde, o es que no hace nada de lo que le digo. Digo, pero eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Lo único que hay que hacer aquí es ir limando un poco, poniendo límites, pero conservar ese núcleo es fantástico de decir, de tener un niño que ya sabe que no está de acuerdo con todo y que se pregunta las cosas y que tiene su propia idea sobre unas cosas. Claro, evidentemente los adultos estamos ahí para guiar, pero creo que eso es que es maravilloso. Y, y esto es lo que nosotros en casa, mi marido y yo, hemos ido limando lo que traían ellos de fábrica, digamos, ¿no? Lo que traían ellos ya de forma natural, los hemos ido limando y guiando. Mira, está muy bien que tengas este carácter, está muy bien que tengas esto, pero las cosas se dicen así. Mira a ver si le añades a esto un poquito de respeto, un poquito de resiliencia, un poquito de asertividad a la hora de decir las cosas, pero está genial que lo digas. Está genial que si tú no estás de acuerdo lo digas, pero fíjate, las cosas se dicen así, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Yo les digo a las familias que, y es difícil, ¿eh? Es difícil porque muchas veces ¡guau!, te sientes que te retan, se te despiertan a ti como madre o como padre, heridas también que tienes tú, eh, de la forma que tuvieron de educarte a ti. Y entonces nos sentimos ahí ya de decir, ¡guau!, me está atacando como a lo mejor me atacaron en mi infancia o en mi adolescencia, y no nos estamos dando cuenta que delante tenemos un ser nuevo, un ser que si nosotras fuéramos neutras y no hubiésemos tenido un pasado emocional, pues seguramente, muy seguramente, no nos tomaríamos esto que está pasando como algo tan súper personal y tan súper, ah, Dios mío, me ha mentido, por ponerte un ejemplo, me ha mentido, ella va a ser una mentirosa para toda la vida y yo, ¿qué va a ser de ella? No, en este plan, y digo yo, madre mía, hija mía, que no ha pasado nada, pues reconduce esa conducta y ya está, ¿no? Porque con la mentira es una cosa que, bueno, escucha, ¿quién no ha mentido? Pues a ver, que levante la mano, porque yo sí que he mentido. Y a veces, pues esas mentirijillas piadosas, pues se siguen echando y no pasa nada.
que evidentemente cuando se convierten en una estrategia y ya el modo de relacionarte con el mundo, eso ya no es, ¿vale? Pero si a lo mejor te ha mentido diciendo que ha hecho esto y resulta que lo otro, o que ha salido pintada sin pintar de casa y se ha pintado luego fuera, vamos a bajarnos, ¿vale? Porque nos estamos imaginando ya que nuestros hijos y nuestras hijas van a ser ya mentirosos y se van a perder en la vida y no sé qué. No, no. Son cosas muy puntuales que hay que reconducir y hay que guiar, evidentemente que sí, ¿vale? Que no estoy aquí diciendo yo que la mentira sea buena, por supuesto que no, pero eh, ya con las emociones bajas, reconducir eso, claro que sí. Jenny, fíjate que escuchándote y pensando en mi hija y como madre de adolescente que soy, em, sí me dejas con ese buen punto en el que mencionas que qué bueno que los hijos tienen ese carácter y esa manera de decir las cosas, de no quedarse callado o de saber o de tener muy claros sus gustos, ¿no? Pero también es la forma en que se dice, porque como dicen por ahí, en el pedir está el dar. Y es tan importante que nosotros sepamos decir las cosas adecuadamente. Es que, a ver, pero también es cierto que si muchas veces a uno como adulto le cuesta decir las cosas de una manera bonita o expresarse de una manera bonita. Ya sé, no somos perfectos, pero en la medida en que vamos avanzando en la vida, pues obviamente vamos buscando esa mejor manera o de ser un mejor ser humano, ¿no? Con todos los defectos y virtudes, pero ser un mejor humano, una mejor pareja, un mejor esposo, una mejor esposa, eh, mejor hija si aún tenemos los padres vivos, ¿no? Mejor hermana. Pero sí es cierto. Eso me encantó y clarísimo poderle decir uno al hijo, está muy bien que tengas tu concepto, pero exprésalo de una manera adecuada y, pues bueno, asertiva, como dices tú. Ahora, eh, Jenny, hay algo que a mí me quedó muy grabado cuando yo tenía a mi hija chica, que me dijo una pedagoga del colegio donde estudiaba mi hija, del jardín, de la guardería, que nos decía a mi esposo y a mí, gocen, no, es mejor que aprieten ahora que tienen una niña para que disfruten su adolescencia y no gocen su niñez para que sufran la adolescencia. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Porque yo te puedo dar mi opinión, pero quiero escucharte a ti, que trabajas con esto, porque yo tengo casos donde hay gente que disfrutó esa niñez sin poner los límites y sin establecer y poner las reglas claras del juego y de la vida, y como dicen por ahí, no solo los límites, el tener ya una disciplina con las cosas. eh, y hoy por hoy, el adolescente es de una manera, ¿no? Y otras personas nos dedicamos a poner límites, a crear hábitos, a hacer una cosa para que fuera diferente. Y hoy tenemos un adolescente de X manera. Pero quiero que me cuentes tú y yo también te cuento mi experiencia. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo que es súper gráfico y lo pongo mucho. Mira, todos habréis visto o todas habréis visto esas leonas y esos leones que están en esos reportajes que echan en la televisión y están ahí tumbadas, ¿no? Están ahí tumbadas con ese calor, que ya no pueden más, se han ido a cazar, están agotadas y de repente viene el cachorrito. ¿Mm? ¿Y qué hace el cachorrito? Pues juega con la cola de la mamá, le da en la orejita, le da así. ¿Y qué hace la mamá? La mamá le hace "Ah", y se vuelve a tumbar. Y el cachorrito, pues depende del carácter que tenga el cachorrito, dirá, yo me voy. Pero siempre está el cachorrito que dice, bueno, pero yo voy a intentarlo otra vez, que yo soy así de juguetón. ¿M? Entonces vuelve otra vez y la leona, pues ya no le dice, "Arau", ¿no? Le dice, "Arau", y a lo mejor le da con la pata y se vuelve a tumbar. Y
el cachorrito ya lo ha entendido, ¿vale? El cachorrito juguetón dice, bueno, vale, ya se ha medio levantado, esto ya no, me voy a jugar con otro hermanito. ¿Qué pasa aquí? Pues que la leona está poniendo límites desde que son pequeños, pero fíjate la manera de poner el límite. El límite es, basta, no, esto no lo quiero. Y vuelvo a mi posición. Si vuelve el cachorro es, oye, te he dicho basta, no quiero, estoy durmiendo y vuelvo a mi posición de dormir. ¿Qué hacemos las madres? ¿Qué hacemos los humanos? Los humanos es, eh, tenemos dos opciones. Una, o no decimos nada y dejamos que el niño se suba y no sé cuántos y no corregimos nada, ¿m? Porque tenemos ese miedo a perder el vínculo con nuestro hijo. O hacemos lo siguiente, que te he dicho que no, y siempre estás igual, y desde luego que sea la última vez que te lo digo, la próxima vez, mira, vete a tu habitación, estás castigado, ¿vale? O sea, no hacemos, no hacemos lo de la leona. La leona pone el límite y vuelve a su posición. Nosotros no, nosotros ponemos el límite y decimos y etiquetamos y echamos cosas encima, ¿vale? Con lo cual, ese hijo nuestro deja de hacer las cosas, pero sí que te estás cargando el vínculo con tu hijo, porque tú le estás diciendo lo tonto que es, lo tonta que es, lo pesado, lo pesada, y encima a lo mejor puede que les castiguemos, puede que les digamos, yo qué sé, nunca más me he hecho aquí contigo, contigo no se puede, ¿vale? ¡Guau! ¿A quién le gusta que le diga esto? Que le digan esto? A nadie. O sea, yo si me equivoco en el trabajo, pues que vengan y me digan, oye, tal. ¿Mm? Pero yo tengo esa posibilidad de recuperar lo que a lo mejor me he equivocado o de reflexionar. Y sin embargo, con los niños, pues hacemos estas dos cosas. O les dejamos que hagan lo que les dé la gana, pues esos niños que vemos a veces que dices, por favor, que alguien le ponga un límite a ese cerebro, porque es que estamos ya rozando la negligencia. Cuando no ponemos límites, estamos rozando ya la negligencia de, hey, es que tu deber como adulto es poner un límite. Tu deber como adulto no es mm, dejar a tu hijo o a tu hija hacer todo. No. Cómo ponemos los límites también es lo que te acabo de decir, que somos en plan leona de te pongo el límite, pero yo vuelvo otra vez a mi centro, o me descontrolo en plan humano descontrolado, ¿vale? Con una baja inteligencia emocional y con un alfabeto emocional pues bastante parco, ¿vale? Entonces, si quieres tener una buena adolescencia, ¿cuál es la clave? A ver, no hay ninguna clave, Adriana, pero sí que es importante que cuando son pequeños, que sepamos que cuando son pequeños y los límites que les estamos poniendo, cuando entran en la adolescencia, les toca, les toca romper esos límites. Lo que pasa que a nosotras, en nuestras generaciones, no nos dejaron. A nosotras, pues, nos amenazaban, nos castigaban, a lo mejor nos daban alguna cachetada y por miedo, nuestro cerebro estaba con el miedo, ¿vale? Y por eso ni nos atrevíamos a dar nuestra opinión, ni a romper ningún límite, o si lo rompíamos, o si nos lo saltábamos, era en plan que no se enteren porque, madre mía, me van aquí a echar del país, ¿vale? Entonces, lo importante es saber esto, que los límites que vamos a ponerles a los niños cuando son niños, cuando lleguen a la adolescencia, los van a querer romper y van a querer demostrar su yo. Además es que se llama así, ¿vale? Se llama el demostrar el yo. Y no pasa nada, o sea, somos nosotros también los que nos tenemos que un poquito adaptar a esa época de la adolescencia, que ya no son niños, pero tampoco son adultos. ¿Me entiendes? Y cuando llegan a la adolescencia tenemos que ser conscientes de que es que tienen que ser así. Y muchas veces nos duele como madres el decir, es que ya no es mi niña, es que ya no es mi niño. O sea, esto que hay aquí, ¿qué hace esta persona que me está contestando mal? ¿O qué hace, quién es esta persona, ¿no? Que ya no quiere hacer las cosas que quería hacer antes, que ya no le gustan las cosas que cocinaba.
que ya ahora se viste de una forma, escucha una música, que ayer puse una historia yo también en mi canal de Insta en la que mi hijo me recogió del dentista y me puso una música de rap alemán que vamos, iba yo mareada en el coche. ¿Vale? Pero ahí, por ejemplo, pues, yo también soy consecuente. Cuando eran pequeños, ellos me querían poner su música y yo decía, no, 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 no. Aquí la que conduce es la que pone la música. Claro, ¿y ahora qué pasa? Que ahora son mayores y yo, por favor, pero qué música. ¿Y qué me dicen? El que conduce es el que pone la música. Y dices tú, ole, viva la coherencia, ¿no? Claro, pues ahora me tengo que tragar yo el rap alemán cuando me llevan en el coche. ¿Mm? Me hiciste reír, pero toda la razón, toda la razón. O sea, es que, mira, eso que lo mencionas así, sí es muy coherente y de verdad tiene uno que vivir y aceptar eh, justo ese tipo de cosas. Pero me refería un poco a cuando esta adolescencia es tan incontrolable que los hijos adolescentes quieren mandar a los papás y los papás ahora parecen los hijos porque son los que obedecen, ¿no? A ese tipo de comportamiento me refiero. ¿Qué hacer ahí? Mira, tú lo has dicho, Adriana, cuando el rol de guiar no está ocupado por quien lo tiene que ocupar, que somos los adultos, ese rol es ocupado por otra persona y en ese caso viene el adolescente y lo ocupa, ¿entiendes? Entonces, te voy a decir una cosa que es importante y que observo yo mucho en las familias con las que trabajo, ¿vale? Cuantas más normas, cuanta más dura es tu forma de guiar y de educar, cuantos más castigos pones, peor te vas a llevar con tu hijo y más te estás cargando el vínculo con tu adolescente. ¿Vale? Entonces hay gente que me dice, entonces ¿qué pasa? ¿Que no le pongo límites, no le digo nada, que hago lo que le dé la gana? Pues no, precisamente es absolutamente lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que es muy importante que lo pongamos desde el respeto. El respeto es lo que te he dicho antes de la leona, que le pone el límite, pero no se le echa encima con toda la artillería de es que tú, es que en tu generación, es que vosotros, ¿me entiendes? Entonces, los límites hay que ponerlos siempre. Y tú me dirás, ya, pero a lo mejor hay madres que no han puesto nunca límites y ahora quieren poner los límites. Pues mira, una fórmula muy fácil. ¿Os estáis yendo a la parte permisiva o a la parte autoritaria? Lo mejor, lo ideal es el medio. ¿Cuál es el medio? Pues que yo te voy a poner un límite a ti, Adriana, pero te lo voy a poner desde el respeto y desde el cariño. ¿Qué significa? Significa que si hoy cenamos a las 7, ¿vale? Por poner un ejemplo, hoy cenamos a las 7, ¿no? Y tú a las 6 me dices, ay, me voy a hacer un bocadillo. Y yo te digo, vamos a ver una cosa, a las 7 es la cena. Y si a las 7 es la cena, ahora no debes comer nada. Así está pactado en casa, porque a las 7 es la cena. Ya, pero yo tengo hambre y no sé cuántos y no sé qué. Ahí puedes hacer dos cosas, ¿vale? Le puedes decir, vale, entiendo que tengas mucha hambre porque a lo mejor desde las 12 no has comido nada, has hecho deporte, ok, lo puedo entender, y entonces ahí podemos llegar a una cosa que es súper buena y es una herramienta buenísima que yo les doy siempre a los padres y es los acuerdos. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Mm? Entonces, cómete algo pequeño. ¿Qué es algo pequeño que tú te puedas comer? Y ya está. Pues pueden comer algo pequeño, pero luego a las 7 a cenar con la familia. ¿Vale? Que luego a las 7 vemos que a lo mejor no tiene la super hambre y no sé qué, no sé cuántos. No os metáis en esa batalla. ¿Qué es lo importante de cenar juntos? Que estemos juntos. Si en ese momento ella no tiene tanta hambre porque a las 6 ha comido algo, no empecéis con el rollo de, ¿ves? Ahora no tienes hambre porque como a las 6 has comido, si me hubieras hecho caso, porque es que siempre haces lo que te da la gana, os estáis cargando el vínculo ahí, ¿vale? Y además nos estamos ahí cargando el valor de la familia, el valor de estar juntos, ¿vale? Entonces, por eso
vamos a echar ahí un ojo a en qué batalla me quiero meter, qué batalla quiero librar y cuál no. Este es un ejemplo muy bueno de, hey, estamos juntas y esto es lo que importa. Lo que luego sí que podemos a lo mejor, si queremos comentar algo de decir, bueno, eh, el próximo día intenta no comer nada a las 6 porque hoy he visto que no tenías mucha hambre, ¿no? Pero vamos a ponerle un toque de humor, ¿sabes? Porque a veces nos ponemos muy, es que no has cumplido la regla y te he dicho que no comieras a las 6 y has comido y a las 7 no tenías hambre. Vamos a relajarnos, vamos a poner un poco de humor. En esto no hay que sacar la artillería, hay que sacar la artillería en temas de estudiar, en temas del móvil, en temas de alcohol, en temas de salir. Ahí sí que tenéis que sacar artillería. Pero en situaciones así, y estas situaciones se van sumando y al final dices, ya, pero es que no sé por qué me contesta mi hijo así. Pues hay que mirar un poquito cómo también nosotros nos estamos dirigiendo a ellos, ¿vale? Listo, Jenny, pues muy bien. Ahora, Jenny, para cerrar, ¿con qué frase nos quieres dejar? Pues mira, hay una frase que me encanta y que la digo siempre cuando terminamos las charlas que doy con los padres y con las madres. Primero, agradecer. Siempre les agradezco a las madres que acuden a las charlas. Muchas gracias por estar. Muchas gracias también por estar aquí escuchándonos a nosotras. Y porque es que se nos olvida agradecernos a nosotras el esfuerzo, las cosas que hacemos y es importante que nosotras, a nosotras mismas, nos agradezcamos las cosas que hacemos y el estar escuchando esto es de agradecer. Eh, y para las madres que nos estén escuchando, me gustaría deciros que no siempre hacemos las cosas bien, pero siempre, siempre tenemos una oportunidad nueva de hacer las cosas mejor. Ay, qué bonito y además como que sanador, porque sí, muchas veces uno como te dije, no somos perfectos y tenemos, no todos los días son buenos, entonces muchas veces el ánimo va por ahí. Pero Jenny, me encantó. Igual que me imagino que a la gente que hoy nos está viendo, le encantó tu historia. Gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia y por contarnos cómo esa historia realmente llegó a ser tu, tu medio de vida, tu trabajo, tu vocación. Muchísimas gracias por acompañarnos y por también compartir con todas las mujeres que hoy son mamás de adolescentes y que también tenemos nuestra historia nosotros como adolescentes. Jenny, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias, un abrazo a todas. A todos, nos vemos en 8 días con otro programa de Mujeres con Historias para Contar. Muchísimas gracias por acompañarnos.